Vamos a ver en este vídeo las funciones racionales, su definición y algunas características importantes como son los cortes con los ejes, el dominio de la función y las asíntotas verticales. Empezamos definiendo función racional. Así que decimos que función racional es la división de dos polinomios. Así que es de la forma, vamos a llamarle, por ejemplo, r de x, es de la forma r de x igual a un polinomio f de x dividido por otro polinomio g de x. Bien, fijaos que para determinar los cortes con los ejes de una función racional y el dominio de la función, nos tenemos que fijar en las características de los polinomios que la forman, del dividendo, el polinomio dividendo y el polinomio divisor. Así que, pues, vamos a empezar diciendo que los cortes con el eje x, vamos a escribirlo, cortes con el eje x se producen en los ceros. Ya sabemos que los ceros son las raíces del polinomio f de x. O sea, en los valores de x en los que el polinomio f de x, que es el numerador, se hace cero, ahí tendremos los cortes con el eje x, porque ahí, al hacerse cero el numerador, toda la fracción se hace cero también. Bien, esto tiene una salvedad, tiene una excepción. Entonces vamos a marcar esto con un asterisco en rojo porque luego mencionaremos la excepción. Bien, vamos a continuación a ver cuál es el corte con el eje y. Así que el corte con y, corte con el eje y, se produce para el valor de x igual a 0, para el valor de x 0. O sea que cuando x se hace 0, r de 0 tomará un valor. Bueno, pues entonces el corte será en el punto, vamos a ponerlo aquí, en el punto de coordenadas 0, r de 0. O sea, vamos a quitar eso y es 0, r de 0. Bien, o sea que ya tenemos la primera característica, la definición, luego tenemos los cortes con el eje x y con el eje y, luego veremos ejemplos para entender esto mejor. Y ahora vamos a ver el dominio. Fijaos que al tratarse de una división, la división es una operación que está definida siempre que el denominador sea distinto de 0. Así pues, esa función r de x se podrá calcular siempre que g de x sea distinto de 0. Por tanto, el dominio de r de x, de la fracción algebraica, de esa función racional, serán todos los números reales, salvo aquellos valores
donde el denominador se hace 0, porque en esos casos la división no se podrá efectuar. Así que establecemos que el dominio de R, de la función R, será todo el conjunto de los números reales menos los ceros de g de x. Ya hemos dicho que es g de x el denominador. Bien. Y entonces aquí vamos a marcar esto también porque existe una particularidad que debemos tener en cuenta. Lo marcamos con un asterisco en rojo porque luego haremos mención de qué excepción o qué particularidad hay que tener en cuenta. Bien, ¿qué ocurre en los ceros del denominador? Pues fijaos que en los ceros del denominador, siempre que el numerador no se haga 0, va a ser una división de un número cualquiera por 0. Eso no está definido, pero en los alrededores será la división de un número por otro número que se aproxima a 0. Entonces, a medida que los valores de x se aproximan por la derecha o por la izquierda a las raíces o a los ceros de g de x, la función racional, la división, tiende a hacerse muy grande. Y entonces ahí se producen lo que llamamos asíntotas. Las asíntotas son rectas a las que la función se aproxima sin llegar a tocarlas, pero se aproxima indefinidamente. A medida que aumenta el valor de x o a medida que la x se aproxima al lugar de la asíntota, la función se acerca a ello. Luego lo veremos con unos ejemplos. De momento vamos a dejar constancia escrita de ello. Vamos a escribirlo en azul. Y decimos que en los ceros del denominador se producen asíntotas verticales. Y esto vamos a marcarlo de nuevo también con un asterisco en rojo porque esto tiene su matización o su excepción, que vamos a ver mejor con la ayuda de los ejemplos. Y luego volveremos, cuando ya hemos visto los ejemplos, volveremos a esta explicación para dejar claro qué son esos asteriscos en rojo, esas excepciones que hemos anotado aquí y que tenemos pendiente. Vamos entonces a ver todo esto, distintos tipos, distintas funciones racionales, y vamos a analizar estas características, los cortes con los ejes, el dominio de la función y cómo en los puntos que no están en el dominio se producen esas asíntotas verticales a las cuales la gráfica de la función se aproxima indefinidamente sin llegar a tocarla. Vamos pues con nuestro primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo es este que tenemos aquí. Lo he dibujado con GeoGebra para que el dibujo sea claro y que no haya imprecisiones que oculten el concepto que queremos analizar. Bien, la primera función que tenemos es vamos a ver, es esta que tenemos aquí, 7 partido por x menos 2. Bueno, pues fijaos cómo esta función, el polinomio del numerador, es un polinomio de grado 0, porque es una constante. El polinomio del denominador es de grado 1 y tenemos un 0 en el denominador, que es el valor 2 de x. Fijaos que para x igual a 2 el denominador se hace 0.
¿eh? Y entonces, ¿qué está ocurriendo en x igual a 2? Bueno, pues que en primer lugar no pertenece al dominio. Como veis en la gráfica, pues la función no está definida para x igual a 2. Y ahí además se produce una asíntota. La asíntota que es una recta vertical. La recta vertical que tenéis ahí a la izquierda, G, la recta G de ecuación x igual a 2. Entonces, ¿qué ocurre en esa asíntota? Bueno, pues que la gráfica de la función, en línea verde, en color verde, pues tanto por la derecha como por la izquierda, se aproxima a la recta x igual a 2, pero sin llegar a tocarla, sin llegar a cortarla nunca. Eso es una asíntota. O sea que en este punto, donde x igual a 2, que no pertenece al dominio de la función, pues ahí tenemos una asíntota vertical. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más difícil, porque tenemos una fracción de una división de polinomios que los dos son de grado 1. Bien, fijaos que aquí ya tenemos un 0 en el polinomio del numerador y un 0 en el polinomio en el denominador. El 0 del numerador es menos 7, porque para x igual a menos 7 el numerador se hace 0. Fijaos cómo en la abscisa x igual a menos 7, la gráfica de la función corta el eje x. Ahí tenemos un corte con el eje x. Bien, fijaos también cómo para el valor de x igual a 0, la fracción, la función f, vale 7 medios. O sea que para x igual a 0, la imagen de 0 es el punto 7 medios. 7 medios pues es más o menos 3,5, que es donde está cortando la gráfica al eje vertical, al eje y. O sea que la fracción, la función, la gráfica pasa por el punto 0,7 medios. Bien, ahí tenemos los dos cortes con los ejes. Bien, y luego vamos a ver qué ocurre con los ceros del denominador. Los ceros del denominador son uno solo, que es el menos 2. Entonces observad cómo en la recta vertical x igual a menos 2 tenemos de nuevo una asíntota. Tanto por la derecha como por la izquierda de esa recta, la función, la gráfica, se aproxima a esa recta sin llegar a tocarla nunca. Así que, bueno, pues ese punto que no es del dominio, x igual a menos 2, tenemos de nuevo un caso donde hay una asíntota. ¿Vale? Bien, seguimos con nuestra explicación y vamos al siguiente ejemplo. Bien, este es un ejemplo un poco más complicado, puesto que tanto en el numerador como en el denominador tenemos dos polinomios de grado 2. Observad cómo, de nuevo, pues podemos analizar los cortes con los ejes. En primer lugar, para x igual a 0, si damos a x el valor 0, veremos que nos queda 2 tercios por menos 1 partido por menos 2, que es un medio. Es 2 tercios por un medio. 2 tercios por un medio es 2 sextos, por lo tanto es un tercio. Bien, pues es un tercio, es la imagen de x igual a 0. O sea que en el punto 0, un tercio, en ese punto que estoy señalando, es donde está el corte con el eje y. Para el valor de x0, la gráfica corta en el eje y en 2 tercios. Perdón, en un tercio. Hemos dicho que era 2 tercios por un medio, es 2 sextos, que es un tercio. ¿Vale? Bien, y luego además tenemos dos cortes con el eje x, que corresponden a los dos ceros del numerador. Fijaos que al tener el polinomio factorizado, pues vemos claramente que los ceros del numerador son
los valores de x menos 2, menos 2 es el valor de x que hace 0 este factor y por lo tanto el numerador, y x igual a 1, que hace 0 este factor y por lo tanto todo el numerador. Así que para los valores de x menos 2 y 1 tenemos dos cortes con el eje x. Y en efecto, aquí están, para menos 2 y para 1, fijaos que aquí la escala, este tramo es de 2 unidades, pues la mitad, ahí está el 1. O sea que para menos 2 y 1 tenemos dos cortes de la gráfica con el eje x. Bien, fijaos que factorizando o obteniendo las raíces o los ceros de los dos polinomios, del numerador y el denominador, podemos determinar esta información que nos ayuda a representar la gráfica, los cortes con los ejes. Bien, y luego por otra parte, gracias a la factorización del denominador, somos capaces de determinar que los valores menos 3 y 2, que son los ceros del denominador, menos 3 y 2, no pertenecen al dominio de la función. Fijaos que aquí está el menos 3, aquí está el 2, y ahí se producen de nuevo dos asíntotas verticales. Porque para esos valores el denominador se hace 0, y entonces al dividir por 0, pues es una operación, la división por 0, que no está definida. Así que no se puede hacer, pero en las proximidades de 0, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, o a 0 por la izquierda, perdón, a menos 3 por la derecha o a menos 3 por la izquierda, vemos que cuando nos acercamos a menos 3 por la izquierda, la gráfica, la función adquiere valores, las imágenes se hacen cada vez mayores hacia más infinito, y en cambio cuando nos acercamos por la derecha a menos 3, los valores de la función, las imágenes, son cada vez más pequeñas, se aproximan a menos infinito. Así que eso es lo que produce la existencia de estas dos asíntotas, de esta asíntota, que es la x igual a menos 3, y de esta otra, que es la recta x igual a 2. Bien, vamos a ver otro ejemplo, un poquito aparentemente igual de complicado, pero cuando representamos la gráfica pues vemos que es más sencillo y que nos va a aclarar esa excepción o esa matización que hemos dejado pendiente y que hemos marcado con un asterisco rojo. Entonces observamos que aquí hay dos ceros en el numerador y dos ceros en el denominador. Bien, vamos a ver primero el corte con el eje x. Si nosotros damos valores a x0, veremos que en el numerador me sale 1 por menos 2, o sea, menos 2, y en el denominador me sale 3 por menos 2, o sea, menos 6. Bien, entonces esto va a ser menos 2 partido por menos 6. Menos 2 partido por menos 6 es lo mismo que 2/6 y por lo tanto lo mismo que 1/3. Así que en el punto que tenemos aquí 0, 1/3, fijaos que el 1 estaría por aquí, pues aquí estaría el 1/3. Bueno, pues en 0, 1/3 tenemos el corte de la gráfica con el eje y. Para x igual a 0 tenemos el corte con el eje y. Al ser una función solo hay un corte con el eje y. Bien, y luego cuando analizamos los cortes con el eje x, parece que deberíamos encontrar dos cortes. Una intersección sería en x igual a menos 1 y la otra en x igual a 2, que son los dos valores que hacen 0 el numerador. En cambio vemos que para x igual a menos 1 sí que hay una intersección, o sea que el valor que hace 0, ese factor, sí que tiene una intersección, pero en cambio el valor que hace 0, este otro factor, que es x igual a 2, resulta que ahí no se hace 0, no corta con el eje x. Entonces vamos a ver ahora por qué es esto. Eso lo dejamos ahí pendiente. O sea,
¿por qué habiendo un 0 en el numerador no se produce el corte con el eje X? Bien, vamos a ver las asíntotas. De nuevo, debería haber dos asíntotas y dos valores excluidos del dominio, que son el -3 y el 2. Observamos que el -3, en efecto, sí que está excluido del dominio, puesto que ahí la función no existe. No existe la imagen de -3. Y además existe una asíntota, o sea, lo que hemos visto en los casos anteriores. Pero en el caso de x igual a 2, que sería el otro valor donde deberíamos encontrar una asíntota, aquí la tenemos representada, la asíntota x igual a 2, bueno, pues no hay tal asíntota, sino que ahí la gráfica continúa sin que se produzca ninguna asíntota, ni sin que el 2 quede excluido del dominio. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto ocurre porque en esta fracción, en esta función racional, nos encontramos que 2 es un 0 tanto del numerador como del denominador. Así que en realidad esa fracción fijaos que podemos simplificar ese factor común que hay en numerador y denominador y reescribir esa fracción, quitando esos dos factores comunes, como x más 1 partido por x más 3. Y esto ya explica mejor la gráfica de la función, porque vamos a tener un solo 0 en el denominador y en consecuencia -3 es el único punto que excluimos del dominio y además ahí tenemos una asíntota vertical. Y luego vamos a tener un 0 en el numerador que es el valor -1. Así que para x igual a -1, que lo tenemos aquí, encontramos un corte con el eje x. ¿Vale? O sea que esta función ya sí que está más de acuerdo con esta gráfica. Entonces, ¿qué ha ocurrido con este factor que era común a ambos? Bueno, pues fijaos que esto, para x igual a 2, lo que se produce es una división del tipo 0 partido por 0. Entonces, cuando tenemos una indeterminación de este tipo, 0 partido por 0, es una operación que no se puede hacer, lo que en realidad tenemos es una indeterminación que llamamos evitable. ¿Cómo es esto? Bueno, pues en realidad lo que ocurre, y lo voy a pintar en rojo para utilizar el mismo color que he empleado en el asterisco, lo que ocurre es que en este punto, en x igual a 2, donde tenemos un 0 en el numerador y otro 0 en el denominador, ahí se debería producir un agujero en la gráfica. O sea, para ese punto hay como un salto. Pero fijaos que es un salto que se produce solo para x igual a 2 y que tanto a la izquierda como a la derecha de ese punto, pues la gráfica continúa con absoluta normalidad. Entonces, cuando tenemos esta situación, que por la derecha es una gráfica, que sigue por la izquierda y que en cambio en ese punto x igual a 2 se produce un salto porque hay una división de 0 partido por 0, lo que decimos que en ese caso tenemos un salto finito o una discontinuidad de salto finito, o podemos decir también que tenemos una indeterminación evitable, porque la gráfica se puede dibujar y simplemente definir que f de 2 es esa imagen, el valor que corresponda a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a concretar en qué consiste esa excepción que hemos puesto antes marcándola en asterisco. Para ello, volvemos a nuestra primera, donde escribimos todas las características, y vamos a concretar ese asterisco que hemos dibujado aquí, en qué consiste. Así que vamos a decir que, fijaos que lo escribimos, y vamos a decir que, primero, dice, lo primero que dijimos era que los cortes con el eje X se producen en los ceros del
polinomio f de x, en el numerador. Bueno, pues esto es, vamos a aclararlo diciendo que siempre que esos ceros no lo sean de ambos polinomios. Se entiende con ambos polinomios, numerador y denominador. Bien, vamos al segundo asterisco que anotamos aquí. Decíamos que el dominio de R son el dominio de la función racional es todos los reales menos los ceros del denominador. De nuevo sirve la llamada. Siempre que esos ceros del denominador no lo sean también del numerador, es decir, que no lo sean de ambos polinomios, de numerador y denominador, porque en ese caso se produce una indeterminación evitable que podemos salvar o evitar simplificando el factor que es común a numerador y denominador, lo que hemos visto antes. Y finalmente, hablábamos de que en los ceros del denominador se producen asíntotas verticales, y esto es cierto, pero de nuevo tenemos que hacer la salvedad de que siempre que esos ceros del denominador no lo sean de ambos polinomios, es decir, no lo sean en este caso también del numerador, porque en ese caso, si fueran ceros del numerador y denominador, de nuevo se podrían simplificar los factores comunes a ambos y entonces podríamos representar la función sin que hubiera asíntota vertical en ese valor. Bueno, pues con esto hemos visto la definición de una función racional, los cortes con los ejes, las asíntotas verticales y el dominio de la función.